Buenas noches. Muchas buenas noches. Gracias a todos por conectarse. Vamos a empezar la segunda práctica. Voy a compartir pantalla. Vamos. Listo. ¿Se está viendo, no, Flor? Sí, doctor, está cargando. Listo. El segundo artículo que quería compartir con ustedes y que les entregaron es el análisis de biomarcadores comparativos entre Paloma 2 y 3. Aún estamos tratando de identificar un biomarcador que nos prediga la respuesta a CDK4/6 y han sido previamente publicados algunos el análisis de biomarcador de estas, eh, creo que te voy a mandar, Flor, la presentación por si no se carga, para que tú la puedas transmitir. Dame un segundo. Y podamos avanzar lo más rápido posible. Listo, Flor, he compartido. Creo que mejor si... Ya, bueno, vamos ahí. Listo. Entonces, antes que nada quería hacer, igual que en ER2, una pequeña introducción. Los tipos de mutaciones se clasifican en 96 tipos. Seguro mañana Joseph nos va a explicar esto más al detalle. Eh, Básicamente se divide en dos grandes grupos: mutaciones de escala pequeña, son mutaciones pequeñas, no comprometen número de cromosomas, son pequeñas y son de dos grandes tipos: las mutaciones puntuales de sustitución y las mutaciones indels. Y luego tenemos las mutaciones de gran tamaño, ¿no? Empezamos con esta en solo un slide por cada uno. En las mutaciones puntuales de sustitución es que se cambia, eh, se puede cambiar eh, una base nucleica por otra o eliminar una base nucleica, ¿no? Son básicamente tres. La primera es la missense, que es de un sentido errado. Es una mutación de sentido errado, ocurre cuando un error en el código del ADN y se cambia uno de los pares de base del ADN, ¿no? Por ejemplo, la adenina por citosina. Este único cambio significa que Disculpe, ¿está sí, bien la diapositiva en la que estamos? ¿Es la número 2 o es más adelante? Disculpe. se está moviendo, ¿no? Eh, está en, no sé en qué diapositiva estamos. A ver, estoy Mm, compartiendo yo pantalla, doctor, disculpe. espérate. Sí. Voy a dejar de ¿Comparto compartir yo pantalla. pantalla o comparte usted? Sí, comparte tú. Ok, Comparte ¿qué tú. número de diapositiva es? Mucho más adelante. Ok. Una más. Ahí. Esa. Te pasaste. Una más. Listo. Ya. Entonces, las mutaciones de sustitución missense, las de sentido errado, es que cambia un ácido nucleico por otro, adenina por citosina, como lo muestra el gráfico de abajo, ¿no? Y eso puede hacer que el aminoácido cambie y con eso la proteína también cambie. La siguiente, Flor. Pueden ser de dos tipos: de transición o de transversión, si es que es de pirimidina a timidina o de purina a purina, o de pirimidina a purina o de purina a pirimidina, las de transversión. Siguiente.
Luego tenemos las mutaciones por sustitución no sé, sin sentido, que son una de las más frecuentes, ¿no? Al igual que las mutaciones en sentido errado, una mutación sin sentido también implica una sola alteración en el par de bases. Sin embargo, en el caso de la mutación sin sentido, este único cambio da como resultado que se detiene la producción del aminoácido, ¿no? Del codón, lo cual puede hacer que la síntesis de la proteína se quede truncada. Y de esta forma la proteína puede ser funcional o no funcional. Siguiente. Luego tenemos la friendship, las de cambio de marco, en las cuales hay una eliminación o una adición de un número de bases distinto al 3, ¿no? Porque si fuera 3, entonces se elimina los 3 ácidos nucleicos que finalmente codifican un aminoácido. Si es que es distinto a esto, entonces solo corre el programa de lectura y se puede producir una proteína más pequeña con una terminación prematura o codificarse una proteína no funcional. Siguiente. Luego tenemos el segundo grupo de las mutaciones pequeñas, las mutaciones indel, se refiere a la inserción o eliminación de nucleótidos en el ADN, pero tiene que ser menos de un kilobase, ¿no? De longitud. Y se identifica cuando un alelo tiene un tamaño distinto que el otro. Es bastante común en los genes de activación de las quinasas, ¿no? Siguiente. Ahora pasamos a las mutaciones de escala grande, de grandes tamaños, que tenemos las variantes en el número de copias, que todos hemos estado expuestos a esto con el ER2, ¿no? Que aumenta el número de copias, o las variantes estructurales ya más grandes, translocaciones o inversiones de cromosomas. Siguiente. Variantes en el número de copia, como pueden ver en el lado derecho, esto a diferencia de las inserciones que hemos visto antes, que pueden también aumentar el tamaño del alelo, era menor de un kilobase. Aquí tiene que ser más de un kilobase y en esos casos ya estamos hablando de aumento del número de copias y si sucede la amplificación en protooncogenes, eso va a disparar la actividad tumoral. Siguiente. Translocación de cromosomas, como lo pueden ver en el lado derecho, un pedazo de un cromosoma pasa al del costado, en este caso el del 4 al cromosoma 20, o en el sentido antes de la translocación y luego más a la derecha los nuevos cromosomas. Puede ser que se fracturan en varias partes del cromosoma, que serían los de tipo turno o solo dos, recíprocas o simples, solo uno, ¿no? Siguiente. Inversión de cromosomas, primero tiene que haber la fractura y luego el cromosoma por un tema de polaridad se invierte y quedan todos los genes totalmente alterados, si es que se imaginan. Esto puede ser cerca al centrosoma o no, y así se pueden clasificar en paracéntricas o pericéntricas. Siguiente. Listo. Ahora sí, pasamos al artículo que íbamos a conversar, que es el análisis comparativo entre Paloma 2 y Paloma 3. El Paloma 2 fue el estudio primera línea con palbociclib más letrozol, y Paloma 3 es en resistentes, cáncer de mama luminal resistentes, y es fulvestrant más menos palbociclib, ¿no? Los resultados de biomarcadores de cada uno por separado habían sido publicados. Se encuentran, lo más remarcable es que encuentran que algunas, la ciclina D1 está asociada a resistencia a los inhibidores de CDK4/6, entre otros marcadores que encuentran. Entonces ahora lo que tratan de hacer es juntar estos dos estudios de biomarcadores para ver cuál biomarcador es más intenso. Entonces se puede ser, supera el tema de resistencia hormonal o no, Paloma 2 versus Paloma 3, aumenta el tamaño de muestra
y de esta forma podríamos tener un marcador más potente, ¿no? De sensibilidad o de resistencia a estos inhibidores. Siguiente. Muy bien, el estudio Paloma 2 con 666 pacientes, el Paloma 3 con 521, ambos eran 1-2, ¿no? Que es el modelo clásico de estos estudios de Pfizer. Y había tumores en 455, Paloma 2 y en el Paloma 3 302 disponibles. El Paloma 2 eh, eh, no hay una descripción tan clara de cuál es el tumor que han analizado. Son muestras de parafina, la gran mayoría tumores primarios, y en los casos en que se pudo tomar las muestras de biopsia, pues se analizaba la metástasis más cercana al inicio del tratamiento. Siguiente. Entonces, este gráfico de genes de sensibilidad realmente es súper interesante, ¿eh? Miren, en la derecha, lado superior, Paloma 3 versus Paloma 2, ¿no? En el eje de la Y, el Paloma 3, en el eje de la X, Paloma 2, y es el beneficio. O sea que mientras más alto esté para el Paloma 3, significa que el gen predice más el aumento en la sobrevida libre de progresión. Y mientras más a la derecha esté, significa que el gen predice más la mejoría con el uso de palbociclib en la sobrevida libre de progresión. Entonces, hacen la comparativa y estos análisis estadísticos de comparación de dos secuencias, los coeficientes de correlación siempre el 1 es el mejor escenario, o sea que el gen, si es que tienen una R de 1, es que estamos en el mejor escenario, ¿no? No estamos hablando de la P de 0.05. Esto 1 es el que estamos buscando. Y en este caso, si es que tiene una R de 0.08, es que estamos muy mal en cuanto a, a que haya genes que predicen el beneficio en sobrevida libre progresión en Paloma 3 y que sean los mismos para Paloma 2. Poca correlación, ¿no? Entonces, en el lado A, en la parte superior, encuentran que de todos los genes que podían llegar a una significancia, hay 9 genes, solo 9 de los 2.500 genes que analiza esta plataforma, hay 9 que son los que mejores se comportan en cuanto a predecir en forma similar beneficio en el Paloma 3 y en el Paloma 2. Y de estos 9, hay solo 5 que van en la misma dirección. O sea que en ambos estudios predicen un mayor beneficio en la sobrevida libre de progresión. Hay 4 que van en sentido contrario, probablemente un ruido estadístico. Y en la parte inferior, en la parte B, lo separan, ¿no? Placebo, es decir, Paloma 3, que es fulvestrant más placebo, Paloma 2, que es letrozol placebo, y en el lado derecho, ya no placebo, sino palbociclib. Y encuentran que en placebo, en el lado, en la primera gráfica de la B, no se acerca al 1, 0.14, o sea, no hay genes que estén similares en el Paloma 3 y en el 2, mientras que cuando en el uso de palbociclib, en cuanto al beneficio, en cuanto a la sobrevida libre de progresión, sí se va acercando al 1, ¿no? Una R de 0.47, ya se acerca. Entonces, lo que indicarían es que hay genes que están predeciendo en forma homogénea en Paloma 2 y en Paloma 3, predicen el beneficio, los mismos genes, a palbociclib más hormonoterapia, ya sea letrozol o fulvestrant, sin importar cuál de ellos sea, ¿no? Entonces, nos vamos a la teoría de que los inhibidores de CDK4/6 superan
la resistencia hormonal es lo que vamos teniendo en cuanto a teoría, ¿no? Que nos van diciendo que no importa si el paciente es hormonosensible o es hormonoresistente, igual palvociclib es activo, ¿no? Entonces, encuentran que hay 73 genes en común cuando en este lado derecho, que predice el beneficio de palvociclib más hormonas en forma similar en Paloma 2 y Paloma 3 hay 73 genes comunes, ¿no? Siguiente, Flor. Luego se ponen a buscar cuáles son esos genes, ¿no? Y ya van al análisis nuevamente. Si es que está más alto, es para el Paloma 3. Si es que está más a la derecha, es al Paloma 2. Entonces, el que esté más arriba y esté más a la derecha es el mejor gen en predecir el beneficio de palvociclib. Ya no importa si es primera línea o es una línea más avanzada, porque supera, se comporta igual en ambos estudios, ¿no? Y en el lado A encuentra 36 genes que están tirando hacia arriba y a la derecha, y estos tienen que ver con sensibilidad, actividad en el estrógeno, ¿no? El receptor estrogénico y el receptor de progesterona están entre los que predicen la sensibilidad a palvociclib. Y en la parte inferior son los de resistencia, que ya no lo miden con la P, sino lo miden con failure. Es otro índice que ve si es que los casos que encuentras son nulos, ¿no? Es un tema estadístico. Y encuentra que los que están relacionados con la resistencia en ambos, en el Paloma 3 y en el Paloma 2 para palvociclib, son 36 genes y estos están relacionados con mTOR y con ciclo celular, ¿no? En este caso CNE1 y EGFR, ¿no? Que finalmente se encadenan en la secuencia de mTOR y de ciclo celular. Siguiente. Finalmente, también evalúan si es que el sistema inmune tiene algo que ver con la resistencia a palvociclib. Usan una plataforma de 18 genes, que es la plataforma TIS de NanoString, que incluye dentro de estos 18, 13 genes netamente del sistema inmune y son 5 controles. Y encuentran que en Paloma 2, en Paloma 2, que son letrozol más palvociclib en primera línea, la expresión del sistema inmune alto, un TIS alto, da un peor pronóstico. O sea, un tumor con alto sistema inmune, una activación del sistema inmune alto, tiene menos sensibilidad a palvociclib, lo cual ya no encontró en Paloma 3, en los tumores resistentes. Probablemente una población bastante más heterogénea y que el sistema inmune es solo uno de los problemas que tiene el paciente. Listo. Siguiente, Flor. Listo. Ese es el artículo que teníamos planeado discutir el día de hoy. Lo tienen en sus manos. Espero que, que lo puedan revisar. Realmente súper interesante. Yo creo que aún estamos lejos de tener un biomarcador para los inhibidores de CDK4/6 que sea sencillo, sea replicable, pero es necesario seguir trabajando en ello porque de ahí va a salir qué tratamiento adicional vamos a utilizar, ¿no? Porque si es que es que la sensibilidad tiene que ver con los mecanismos de receptores hormonales, entonces tienen que fortalecer y crear más moléculas antihormonales. Y si es que tiene que ver con mTOR, pues hay que agregar un medicamento para bloquear esta vía. Listo. Entonces,
muchas gracias con todos y solo para invitar el día de mañana a la sesión de las, Flor, De las 10 de la mañana, 10 de la mañana, que tendremos dos exposiciones súper prácticas, la exposición de la lectura de PDL1 por Franco Doimi, que entiendo es uno de los pocos o el único patólogo que tiene aprobación para la lectura de PDL1, ya sea con las dos cepas, con SP-134 y con la 1233. Joseph Pinto, que va a evaluar las plataformas que hay en genes para en cáncer de mama. Muchas gracias nuevamente. listo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos mañana a 10 de la mañana, por favor. Cerramos sesión.